6 minutos han pasado de las 13, nos vamos a meter ahora, como solemos hacer habitualmente, en el ámbito de la política internacional. El tema es que la política internacional en estos momentos para nosotros no es algo lejano, sino algo en donde muchas veces vamos a veranear, ¿no? Que es Ujú. particularmente la hermana República de el Brasil. Estamos en comunicación con Rodrigo Gómez Tortosa. Rodrigo es analista internacional y director ejecutivo de la Red Argentina de Profesionales de Política Exterior. Rodrigo, Julián de Sousa y Verónica Estea, te saludamos. ¿Cómo estás? Julián, ¿qué tal, Verónica? Un gusto nuevamente estar con ustedes. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo estás observando lo que ocurre en Brasil? Y antes que eso, ¿cuál es tu mirada del resultado electoral, no? Sí, así es. La verdad es, no sabía que se puede sentir algo así, pero a la vez siento felicidad y también preocupación. Por un lado, Sí. felicidad porque efectivamente Lula ha ganado, por ejemplo, con más de 26 millones de votos de lo que había sido la primera vuelta que había tenido Fernando Haddad. Luego también de, recordemos, estar detenido por causa de la bajada de imagen que en el momento han sido anuladas. Pero que nuevamente ha tenido la centralidad política que se fue en su momento cuando dejó la presidencia, donde 8 de cada 10 brasileños apoyaban su gestión, ¿no? Lula Ujú, vuelve nuevamente a la centralidad, si bien no ganó en primera vuelta y las encuestas no acertaron, efectivamente Lula ganó esta primera vuelta y bueno, irán a balotaje. ujú, Ahora la preocupación, ¿no? Porque definitivamente Bolsonaro no fue un fenómeno temporal y los discursos de la derecha más fascista que tal vez tiene Brasil no fue algo temporal, sino que realmente hay un electorado que ha apoyado esto y consiguió el 43,2% de los votos, llegando a la segunda vuelta. ujú, Esto significa que hay cierto discurso que ha calado fuerte en Brasil, ciertas ideas, ciertas perspectivas, y esto sí genera una preocupación, no solo para Brasil, sino también para la región, ¿no? Por lo que hay que seguir este fenómeno de cerca, y también hay que decir que Bolsonaro ha mejorado su posición en el Congreso. Y su estructura partidaria se ha fortalecido con las últimas ujú, elecciones, así que bueno, ahí es un tema para estar no solamente atentos, sino para ver cómo es la evolución de estos discursos en la región que van, recordemos, en contra de los derechos humanos. ujú. Efectivamente, Bolsonaro reivindica la tortura en la dictadura, tiene una mirada crítica hacia la región y es digamos, un actor difícil para articular en el marco del Mercosur, por ejemplo. Así que bueno, Sí. muchos nos deja para pensar las últimas elecciones. Ujú. Rodrigo, ¿en qué medida eh, la preocupación por la segunda vuelta tiene que ver eh, con las encuestas que estaban dando vuelta, que hablaban de un triunfo de Lula por el 52, 53%, cuando en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, en los sistemas que hay segunda vuelta es bastante normal? Sí, exactamente. También recordemos que Brasil es un país con una población de más de 150 Sí. millones de personas. Ujú, Entonces, construir mayorías también digamos, es complejo, y asimismo más en estados donde el presidencialismo es fuerte. También vivimos en sociedades donde los deseos, las demandas y las preocupaciones se han atomizado. Entonces, Lula mismo, cuando terminó y se supo los resultados, manifestó que él mismo nunca había ganado en primera vuelta, que manifestaba como tranquilidad digamos, a quienes han trabajado y militado el proyecto. Y después también observar que son dos los candidatos, sobre todo Ciro Gómez, que ha sido la tercera fuerza, que gran parte se entiende que su caudal, que es más de centro respecto a propuestas, irían hacia votos a Lula. Por eso es que las encuestas vienen dando que Lula sería ganador en la segunda vuelta. No ujú, obstante, hay que decir que los instrumentos de las encuestas y demás tienen sus dificultades, y sobre todo claro. en estados tan grandes. Ujú, Y esto para analizar a futuro, que claramente siempre las encuestas vienen dando un menor margen de votos
a las opciones de derecha. Entonces, Sí. hay algo ahí que a la hora de expresar el voto por parte del electorado hacia las derechas, nunca termina dando finalmente el resultado. Ujú. Así que esto también a la hora los encuestadores deberán observarlo, que tal vez dicen cierta vergüenza de anunciar que uno votaría por elecciones de derecha, ¿no? Y con discurso a veces muy cerca al fascismo. Ujú. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué te parece este fenómeno de prácticamente la desaparición de el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que ha dado un dirigente que incluso ahora apoya a Lula, como Enrique Cardoso? ¿Es una novedad esto que de repente un partido político prácticamente desapareció? Bueno, efectivamente en las elecciones se ha dado una polarización muy fuerte y eso se manifiesta en que hay dos grandes liderazgos que ya es momento de aceptar en términos de masa. Por un lado Lula y por otro Bolsonaro, y que claramente la polarización en la sociedad brasileña ha llevado a que otras opciones electorales se hayan derrumbado. Pero también hay un punto que hay que llamar la atención, que es respecto a la abstención, ¿sí? Hubo 32 millones de brasileños y brasileñas que no fueron a votar y que tal vez no se sienten cobijados por estas grandes opciones, Lula, Bolsonaro, pero que no quisieron dar su voto a otras opciones. Y Ujú. aquí hay un punto de disputa que es muy importante para la segunda vuelta, a ver de qué manera tanto Lula como Bolsonaro logran llegar a esos brasileños y brasileñas que no fueron a votar, y por eso muchos entienden que ahora Lula, por ejemplo, va a reforzar su apelación al centro, ¿no? Tal vez anuncie y haga algunos guiños respecto a los sectores del agronegocio o otros círculos de establishment, y hasta tal vez ya vaya anunciando y pensando cuál va a ser parte de su gabinete. Yo les recomiendo a todos que nos están escuchando un documental muy bueno de Netflix que está hace mucho tiempo, que se llama El filo de democracia. Hay muchas pistas para las elecciones de lo que puede pasar en la segunda vuelta y Sí. cómo Lula transforma su posicionamiento al final de lograr ganar las elecciones. Así que, bueno, hay un reposicionamiento en Brasil. Bolsonaro, desde mi punto de vista, Eh, tenemos para rato, y eso es Rodrigo, una preocupación respecto hacia la derechización del electorado. ujú, repetime el nombre del documental. Al filo de la democracia. Listo, me lo voy a anotar. Relata, como bien sabemos, Lula se presentó varias veces a Sí. los fines de ser presidente. Y en la última elección, Lula hace un cambio discursivo e integra a otros sectores para lograr ese Ujú. triunfo. Creo que Lula lo vino haciendo en esta campaña y ahora lo va a profundizar en los 30 días que quedan para las elecciones. Perfecto, Rodrigo, como siempre, un placer conversar con vos. Julián, Verónica, el placer fue mío, estamos en contacto y saludos a todos y todas. Un abrazo, hasta pronto. Rodrigo Gómez Tortosa, analista internacional, integrante de la Red Argentina de Profesionales de Política Exterior, 13 horas 15 minutos. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una